Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel, 1917. Libro segundo, capítulo 3, parte 2, páginas 34 al 38. La iglesia de Skíverú, casi a media milla de la aldea de este nombre, estaba sola en la cima de una colina desnuda que se erguía avanzando un poco dentro del fiordo. Solo una baja y estrecha faja de tierra unía el cabo de la iglesia con las tierras próximas. Entre sus guijarros y arenas crecían tan solo algunas hierbas pálidas, algo de brezo y algunas plantas espinosas rastreras. La iglesia misma era un viejo edificio de piedra, ruinoso, con una torre de ladrillo construida más tarde. Todo el sitio, en su desierto abandono, producía una impresión siniestra. A su alrededor, entre las tumbas batidas por el tiempo, yacían derribados trozos de cal, fragmentos de cristales, tejas, y si se entraba en el semioscuro interior de la iglesia, le salía a uno al encuentro una heladora humedad procedente de los desnudos muros de cal, los cuales, incluso en pleno verano, presentaban una humedad capa verde, y en invierno despedían un frío tan intenso que a veces se helaba el agua de la pila bautismal, mientras el sacerdote tenía que estar en el púlpito con botas de caña y grandes guantes de piel. Una paz imperturbable reinaba durante 6 días en la iglesia, solo visitada por el alto y delgado sacristán, la muerte, como se le llamaba, quien con sus largos brazos huesudos cruzados en la espalda iba mañana y tarde a tocar la oxidada campana de la torre, extendiendo algunos sonidos de bajo profundo sobre los zorros que se engolfaban entre los espinos y sobre las ovejas del sacristán que iban a pastar melancólicamente frente a los muros de la iglesia, y de cuando en cuando también sobre un pescador que estaba en su bote pescando al abrigo de los acantilados. En cambio, los domingos, especialmente en las grandes festividades, reinaba allí la vida y la alegría. El camino de Skíverú era entonces un hormiguero de gente en traje de gala que venía a pie y en relucientes coches. Doblando el cabo venían por mar en sus lanchas los pescadores con sus familias, atracando junto a una gran piedra de la orilla y atrayendo en brazos a sus mujeres a tierra. Estas se cubrían la cabeza con negros sombreros de iglesia y llevaban en sus brazos coronas de musgo o cruces de flores que depositaban sobre las tumbas barridas por el viento. Antes de entrar en la iglesia, allí, desde un rincón del muro del cementerio, oteaba la muerte. Inmóvil, miraba hacia el camino de Belgby, por donde había de venir el coche del párroco, y tan pronto divisaba el techo de la calesa allá lejos, entre las colinas, cruzaba rápido las tumbas dirigiéndose a su cuarto de la torre. Y mientras los hombres que habían estado charlando en animados grupos frente a la puerta de la iglesia entraban en el templo, y entre toses y estornudos tomaban asiento bajo las resonantes bóvedas, empezaba a voltear la campana de la torre, haciendo entremecer los espesos muros de la iglesia. Sin embargo, todo esto era en el fondo una leyenda semi-olvidada. Desde que el párroco Tonnesen había venido a la parroquia, esta iglesia había estado desierta muchas veces los días festivos, mientras la oxidada campana lanzaba en su voz de bronce sobre los caminos vacíos de gente. Dentro, en las sillas, tosían solamente un par de pobres deudores del diezmo que no se atrevían a exponerse a la ira del sacerdote. Y precisamente había sido el párroco Tonnesen quien algunos años antes había mandado colocar una estufa en la iglesia y cubrir con gruesas esteras de junco el sitio de las sillas.
pero era principalmente en Skibberuk donde se habían reunido las cabezas levantiscas de la parroquia. Asimismo era en Skibberuk donde el tejedor Hansen, hombre de mala fama, situaba su cuartel general. No tenía, por tanto, nada de extraño que la vista de aquellos asientos vacíos llenase de santa indignación el párroco Tonnesen. Durante la predicación levantaba su voz apasionada y golpeaba el púlpito con tal fuerza que una vez el mismo San Pedro, que junto con los demás apóstoles estaba labrado en madera a los lados de aquel, perdió del susto la nariz y la boca. Desde la llegada del capellán Hansten a la parroquia se había modificado, sin embargo, esa actitud, y un domingo de fines de marzo, el primer día de primavera del año, el canto de los salmos, entonado por muchas voces, llenó la iglesia y llegó hasta el fiordo, mezclándose aquí con el grito de las gaviotas que cruzaban frente a la costa. Fuera, en el camino, delante de los muros de la iglesia, se alineaba una larga fila de coches que esperaban la terminación del servicio divino. Algunos cocheros estaban sentados en los pescantes y dormitaban con la cabeza entre las manos. Otros estaban en las depresiones del camino y pasaban el tiempo fumando y charlando. A la cabeza de la fila, delante de la misma puerta del cementerio, estaba la calesa del párroco con un pescante muy alto en el cual se erguía un cochero viejo vestido de casaca azul. Entre los mozos campesinos que estaban esperando era costumbre hacer chistes a costa del cochero del párroco. Maren, ¿cómo les gustaba llamarle, dándole el nombre de su mujer, a la que a cambio y no sin motivo le llamaban Rasmus, que era el nombre de pila del cochero? Y les rodeaba 4 o 5 mozos alegres. «Oye, Maren», dijo uno de ellos, «¿qué es lo que pasa entre tu señorita y el capellán?» «Me parece que se miran mucho. Estoy viendo que pronto tenemos boda». «Pues yo voy a decirte una cosa», intervino otro que estaba negligentemente apoyado contra la puerta de la iglesia. «Entre gente fina no se debe irse tan deprisa. Con estas señoritas pasa lo mismo que con las gallinas. Tienen que torcer un poco la cola antes de entregarse. ¿Es mentira lo que digo, Maren?» El interpelado, inmóvil en su elevado silencio y con los ojos fijos, mirando por encima de las orejas del caballo, no contestó. Juzgaba completamente incompatible con su actitud espiritual al entrar en conversación con semejantes burladores de Dios que se mofaban del cochero, del párroco y tomaban a chacota el nombre de la señorita Ranghilda. En aquel mismo instante terminó el canto de los salmos en la iglesia, se abrió la puerta y la gente comenzó a salir. Entre los hombres que sucesivamente se fueron reuniendo delante de la puerta esperando la cita de la iglesia, había uno que de todas partes era objeto de una atención especial. Era un hombre de mediana edad, vestido como un campesino, alto, delgado, un poco cargado de espaldas, brazos largos, colgados hacia adelante y una cabeza pequeñísima, algo achatada, en la cual se alojaba una curiosa cara de gato viva e inteligente, con 2 ojos bordeados de rojo y una barba fina y rojiza. La mayoría de los hombres se acercaban a estrecharle la mano, mirándole al mismo tiempo con ojos preocupados e interrogantes, a los que generalmente contestaba torciendo la boca en una sonrisa falsa. De pronto abrió paso la masa humana que estaba delante de la puerta de la iglesia y apareció la figura del capellán Hanstedt. Aunque ya había predicado varias veces tanto allí como en Belby, se mostraba sin embargo pálido y nervioso, saludando con evidente embarazo a la reunida muchedumbre que, un tanto indolentemente, se descubrió a su paso. Sin embargo, el hombre de la cara de gato ni siquiera se tocó el sombrero, sino que siguió con su boca torcida, mientras sus ojos semicerrados miraban burlonamente al sacerdote hasta que éste llegó a la puerta del coche, donde, profundamente inclinado y sombrero en mano, le esperaba la muerte. Tan pronto como el viejo cochero puso en marcha los caballos, el capellán apoyó sus
espaldas en el rincón del coche, llevándose la mano a lo más alto de la cabeza al tiempo que hacía un gesto de dolor. Se había quitado inmediatamente su suave y ancho sombrero de terciopelo, echándolo en el asiento de atrás como si le quemase alrededor de la frente. Y mientras la caleza, rechinando y crujiendo, regresaba dando sacudidas por aquel camino lleno de baches, siguió sentado de aquella manera con los ojos cerrados y la boca fuertemente apretada, como si sintiese dolor por no dar suelta al llanto. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Fue recibido en la casa parroquial por el párroco Tonnesen, que precisamente en aquel momento acababa de llegar de la iglesia de Belfry, donde había celebrado el servicio divino. Los deberes eclesiásticos estaban de tal modo repartidos entre los dos sacerdotes que ambos predicaban todos los domingos, uno en Belfry y otro en Skibberud. Fue una ocurrencia del párroco, quien, no sin motivo, temía que los malintencionados feligreses de Skibberud, que tan tercamente dejaron de oír su predicación, siguieran mostrando su hostilidad, sacudiendo como un solo hombre a las iglesias tan pronto como predicase el capellán. Y por esta misma razón, hasta el último momento no dio a conocer en qué iglesia deseaba celebrar el divino sacrificio, consecuencia de lo cual fue que ambas iglesias se vieron durante algún tiempo repletas de fieles que esperaban oír al nuevo pastor. Animado por haber visto a sus fieles feligreses de Belfry, regresó el párroco muy contento, poniéndose a comer con un apetito excelente. A ello contribuía también una fiesta que celebraría por la tarde en la casa parroquial, para la cual desde hacía varios días venían haciéndose intensos preparativos. La vida cotidiana del párroco y de su hija transcurría silenciosamente, no tomando nunca parte en las reuniones de los campesinos y reuniéndose muy raras veces con las contadas y mediocres familias propietarias de la comarca. Pero 2 veces al año celebraba el párroco una comida oficial a la que eran invitados representantes de las distintas clases sociales de la feligresía, casi como si se tratase de la mesa de un príncipe. El párroco en persona dirigía en estas ocasiones los preparativos de la fiesta. Su pasión era ahora dirigir, mandar, dar órdenes. Así pues, tan pronto como se acomodó en la mesa y se puso debajo de la barbilla su gran servilleta, comenzó a dar a su hija instrucciones precisas acerca del vino, de la preparación de la ensalada, etc. Mientras tanto, el capellán Halstead estaba sentado en silencio, con la mente ausente. Según su costumbre, desmigaba el pan en la servilleta sin probarlo. Su aspecto había cambiado visiblemente durante el invierno. Había adelgazado aún más, y sobre sus ojos bañados antes por una claridad infantil, ahora como un velo que indicaba que un gusano le roía el corazón. Del otro lado de la mesa le observaban los ojos grises de Ranghilda con una mirada atenta. También terminó Tonnesen por notar su profunda ausencia, y como, al hacerle una pregunta, recibiese una respuesta confusa, arrugó las cejas en un gesto de desaprobación. No le parecía correcto que su capellán no le prestase atención cuando él hablaba, aunque fuese de pasteles y ensaladas. En general, Tonnesen no estaba tan contento de su capellán como había esperado. Se sentía oprimido por este hombre cada día más raro y encerrado, que andaba por su casa como presa de alguna idea fija. No sabía qué era lo que podía atormentarle, aunque estaba seguro de que tanto él como su hija, cada uno a su modo, procuraban hacerle la estancia lo más familiar y agradable posible. «Yo no entiendo a este hombre», exclamó cuando, terminado el desayuno, se retiró el capellán a su habitación. «No sé qué enredo se trae este hombre. Todos los días se sienta aquí en silencio, sin tomar parte en la conversación, como si le hubiese ocurrido una gran desgracia. ¿Sabes tú qué podrá tener, Ranghilda?» «Oh», se limitó a decir la hija.
Esta había seguido sentada inclinada contra el respaldo de la silla y mirando, indiferente, por las ventanas. No tiene nada de particular que se sienta todavía un extraño en su ministerio. Es joven aún, y quizás ha observado también que sus predicaciones no se han ganado el aplauso de los feligreses. «Oh, por eso no hay que ponerse así», contestó el párroco, consciente de su propio valer. Tampoco tiene obstáculos, pues en tal caso hubiese venido indudablemente a confirmarme sus preocupaciones. No, yo temo que ande sin saber qué resolución adoptar consigo mismo. Hay algo en él sin resolver. Yo creo que es un soñador. Es cosa de familia. Según me han contado el pastor Petersen hace algún tiempo, su madre fue una señora muy exaltada que terminó desdichadamente su vida en un ataque de locura. Ranghilde volvió la cara hacia su padre, mirándole asustada. ¿Qué dices? ¿Su madre? El párroco interrumpió sus pasos y tosió. En su vehemencia había llegado a cometer una indiscreción en un asunto que, en atención al capellán y por consideración a la parroquia, consideró que debía callarse. Bueno, no quise decir eso precisamente, dijo, continuando su paseo con una sonrisa suave y un movimiento de manos. La gente dice, además, tantas cosas. Quiero decir que nuestro querido señor Hansted quizá tiene demasiada inclinación a reconcentrarse en sí mismo, que carece de la facultad de ser sociable. Creo, sin embargo, haber hecho cuanto de mí dependía para que se sintiese a gusto con nosotros. Y sé que tú también lo has hecho. Con frecuencia os he visto pasear juntos por el jardín. Vosotros tenéis, a lo que pude ver, intereses comunes en cierto modo. Aprecia mucho tu música, me lo ha dicho él mismo. Por eso no puedo comprender lo que le hace tan retraído. Pues no puedo pensar, Ranghilda, que tú, de una u otra manera, por lo que fuese, le hayas contrariado. El padre se detuvo de nuevo, esta vez en un rincón del cuarto, mirando desde allí a su hija con ojos escudriñadores. Ella hizo como si no oyera sus palabras. Estaba sentada con los brazos cruzados bajo el lecho y miraba con aquella inabordable expresión que ante su padre solía rechazar toda asociación de su nombre al nombre del capellán. Tonnesen levantó sus espesas cejas. ¿Qué? ¿Sería posible? Se puso a hablar enseguida de otra cosa y poco después abandonó el cuarto. Y hasta aquí llegamos, con la Tierra Prometida y estos personajes tan curiosos. Espero que les esté atrayendo. Próximo capítulo. Jueves 27 de noviembre. Muchas gracias y nos vemos en Kizuna, historias contadas.